El bordado. Cuando yo era niño, mi madre trabajaba mucho bordando. Yo me sentaba en el suelo, miraba y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Ella me contestaba que estaba bordando, pero yo no entendía. Todos los días yo hacía la misma pregunta y ella me contestaba lo mismo. Yo solo podía observar su trabajo desde mi posición, desde abajo de donde ella estaba sentada. Ella sonreía, miraba hacia mí y de manera amable me decía, «Ve a jugar un poco allá afuera. En cuanto termine mi trabajo te llamaré y dejaré que veas el trabajo desde mi posición». Pasaban los días y yo seguía preguntándome desde abajo, sentado en el piso, ¿por qué usa hilos de colores oscuros y otros claros? ¿Por qué me parecen tan desordenados y enmarañados? ¿Por qué están tan llenos de nudos? ¿Por qué hay tantos nudos e hilos enredados entre sí? ¿Por qué no tiene una forma definida? Y lo que más me preguntaba era, ¿por qué tarda tanto para hacerlo? Cierto día, cuando yo estaba afuera jugando, ella me llamó. «Hijo, ven aquí». Me tomó en sus brazos y me sentó sobre sus piernas. Yo me sorprendí al ver el bordado. No lo podía creer. ¡Guau! Desde abajo todo me parecía tan confuso, pero ahora desde arriba pude ver un paisaje maravilloso. Entonces ella me dijo, «Hijo, desde abajo mi bordado te parecía confuso y desordenado porque tú no veías que en la parte de arriba había un bello diseño. Pero ahora, mirando el bordado desde mi posición, ya puedes ver lo que he estado haciendo». Muchas veces a lo largo de los años, he mirado hacia el cielo y he dicho, «Padre, ¿qué es lo que estás haciendo?». Él parece responderme, «Estoy bordando tu vida, hijo». Y yo sigo preguntando, «Pero lo veo todo muy confuso. Todo me parece desordenado. Hay muchos nudos, situaciones difíciles que no terminan y cosas buenas que pasan tan rápido. Los hilos son tan oscuros. ¿Por qué no son más brillantes?». Entonces, mi Padre Dios parece decir, «Hijo mío, ocúpate de tu trabajo. Relájate. Confía en mí. Yo haré mi trabajo. Un día te llevaré en mis brazos y entonces irás a ver el plan de tu vida desde mi posición». A veces no entendemos qué está ocurriendo en nuestras vidas. Las cosas son confusas, no encajan y parece que nada nos sale bien. En esos momentos tenemos que recordar que estamos mirando el reverso de la vida. Del otro lado, Dios está haciendo un maravilloso bordado. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Qué alegría estar nuevamente transmitiendo para todos ustedes en este inicio del mes de noviembre, penúltimo mes del año, en el que también nos estaremos preparando ya para el Adviento y por supuesto con el Adviento hacia la Navidad. Gracias por sintonizar este programa o bien por seguirlo después en otros horarios a través de mi canal o de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Un saludo y una bendición también para los enfermitos. Un saludo también para todos los comerciantes porque estarán celebrando a su patrono, el santo de los comerciantes, San Martín Caballero. Y les aviso que al final del programa estaré diciéndoles los teléfonos para que tengan información
sobre este extracto de agave. No es un medicamento, sino un alimento que a mí me salvó la vida, y también en cómo obtener alguno de mis libros, especialmente el de cuentos, que puede ser un muy buen regalo para los pequeñitos. Y como los chiquillos ya lo están esperando, vamos a escuchar el cuento. Escuchemos ahora el cuento sobre el Evangelio de ayer. Los tenis pirata. La pequeña Tania acompañó a su papá al centro de la ciudad porque necesitaba unos tenis nuevos. Mientras recorrían las calles, vio el calzado que necesitaba. Estos son los tenis que estoy buscando. Aquí podemos comprarlos. Su papá se detuvo ante el local callejero y le pidió al vendedor que se los mostrara. Observó con mucho cuidado el calzado y después de decidir que no lo compraría, regresó los tenis al encargado del puesto. Muchas gracias, pero no los compraré. Tania se admiró de la actitud de su papá, pero no le preguntó nada y continuó caminando con él en búsqueda de sus tenis. Después de algunos minutos, entraron a una tienda que exhibía lo que buscaban. Quisiera ver esos tenis. ¿Sería tan amable en mostrármelos? Su papá observó con atención los tenis y luego los compró. Tania volvió a admirarse de lo que hacía su papá, porque en aquel lugar el precio era mayor que el del local anterior. Entonces le preguntó: Oye papá, ¿por qué compraste los tenis en este lugar si cuestan más? Su papá le sonrió y le dijo: No te dejes llevar por las apariencias. En el local anterior nos querían engañar. Nos ofrecían tenis como originales, pero en realidad eran pirata. Aparentemente eran iguales a estos, pero de muy mala calidad. Los observé con atención y descubrí todos sus defectos. Tania comprendió que su papá había actuado sabiamente para no ser engañado y le dijo: Estoy orgullosa de ti porque me enseñaste a no dejarme llevar por las apariencias. Cuando regresaron a casa, la pequeña le contó a su mamá lo sucedido. Ella le dijo: Mira, hija, desafortunadamente hay piratería en todo, incluso en las relaciones personales o en la fe. El engaño es contrario a la honestidad y a la sinceridad. No es correcto dejarse engañar ni tampoco engañar. Tania pidió algún ejemplo y su papá le dijo: Sería incorrecto que alguien fingiera ser distinto solo para enamorar a su pareja. También sería incorrecto que un político fingiera preocuparse por la comunidad solo para ganar una elección. Tania comprendió los ejemplos y opinó: Podrán engañarse o engañarnos a nosotros, pero no a Dios. Su mamá abrió la Biblia y le dijo: Te voy a leer un texto del capítulo 23 de San Mateo para que conozcas la opinión de Cristo sobre este tema. Después leyó: Jesús dijo: No imiten a los fariseos porque dicen una cosa y hacen otra. Todo lo hacen para que los vea la gente. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes tomen en cuenta que no hay más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Solo hay un Padre, y el único guía para llegar a Él es Cristo. No permitan, pues, que nadie ocupe el lugar que le corresponde a Dios y a su Hijo Jesucristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con aquella lectura, Tania comprendió que los fariseos eran como productos pirata, que aparentaban ser buenos y perfectos, pero en realidad solo fingían e intentaban engañar a Dios y a los demás. Dijo: La única manera de ser grande de verdad es ser grande en el amor, ayudando y sirviendo a nuestro prójimo. Después le preguntó a su papá: ¿Por qué Jesús no quiere que te diga a ti papá ni que llame maestro a mi profesor de la escuela? Te voy a explicar. Jesús no prohíbe el uso de títulos o palabras. Lo que rechaza son las actitudes soberbias o las apariencias hipócritas. Es cierto que prohíbe que alguien obligue a otro a darle un título cuando no se lo ha merecido, pero si un papá no se siente Dios ni quiere quitarle a Dios su lugar, sino más bien seguir sus mandamientos y dar a sus hijos lo mejor, ellos pueden llamarle padre o papá sin ningún problema. Si los maestros no son soberbios ni se creen Dios, sino más bien se esfuerzan en seguir el ejemplo de Cristo y compartir sus conocimientos, se les puede llamar maestros.
E incluso podemos decirle Padre a nuestro sacerdote, porque con su actitud de servicio, Él representa y nos acerca al único y verdadero Padre Dios. Y porque con su predicación nos hace nacer a la fe. Después de escuchar esas palabras, Tania dijo: Ya entendí. Dios no quiere fe o amor pirata. Quiere un corazón original y no imitaciones o apariencias. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Es momento de escuchar el Santoral de la semana. El 6 de noviembre se celebra a San Alejandro de Sauli. Alejandro significa el que protege con fuerza. Este hombre nació en Milán, se hizo sacerdote en la comunidad de los padres barnabitas, llegó a ser superior de su comunidad y confesor de un gran obispo de San Carlos Borromeo. Tenía muy buena amistad con San Felipe Neri y más tarde también él fue electo obispo de la isla italiana de Córcega, donde hizo mucho bien, muriendo en 1592. El 7 de noviembre se celebran los profetas menores y por ello preguntamos, ¿qué es un profeta? En la Biblia se entiende que el oficio principal de un profeta es llamar al pueblo a la conversión y anunciar los males que llegarán si la gente no se convierte. Hay que decir que los profetas se dividen en dos clases, profetas mayores y menores. Se llama mayores a los que escribieron obras de muchas páginas. Los profetas mayores son solo 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En cambio, los profetas menores son aquellos que hicieron escritos con pocas páginas. Los profetas menores son 12. Casi todos vivieron entre los años 750 y 500 a.C. Pues vamos a ver a cada uno de ellos en forma rápida. El primero se llamó Amós. Era un pastor y recolector de higos. Dios lo envió a avisar a Israel que si no dejaba de adorar a los ídolos y si los ricos seguían explotando a los pobres, les llegarían terribles castigos. La gente no le hizo caso y el pueblo de Israel fue llevado fuera de su tierra al destierro. También los ricos quedaron en la miseria por no haber tenido compasión de los más pobres. El segundo se llama Oseas. Estaba casado con una mujer que le fue infiel, pero por orden de Dios la perdonó y la volvió a aceptar en su casa. Después que hizo eso, Dios le dijo que el pueblo de Israel se parecía a su esposa por sus infidelidades, pero que él lo perdonaba y lo seguiría amando siempre. Con esto aprendemos que a veces nosotros somos infieles, pero Dios siempre se mantiene fiel con nosotros. Oseas nos recuerda el gran amor que Dios nos tiene a todos, a pesar de lo malos que somos con él. El tercer profeta menor se llamó Ageo. Él redactó el escrito más corto del Antiguo Testamento, que consta de solo 3 páginas. Profetizó hacia el año 529 a.C., cuando los israelitas volvieron del destierro. Él los animó a construir el nuevo templo de Jerusalén y en nombre de Dios les prometió que Dios les enviaría la paz. El cuarto fue Joel. Su mensaje es un llamado a hacer penitencia y arrepentirse de los pecados. Por eso, siempre leemos sus textos cada año durante la misa del miércoles de ceniza. El quinto se llamó Malaquías, no aquel de las profecías, no se confunda, Su mensaje va dirigido contra los sacerdotes que no cumplen bien sus deberes y contra el pueblo que va dejando de lado sus obligaciones. Malaquías anuncia que llegará el día en que Dios vendrá a juzgar nuestras obras. Malaquías anunció que antes de la llegada del Cristo Mesías
aparecería un precursor, Juan Bautista, para prepararle su venida. El sexto profeta menor es Sofonías. Él profetizó diciendo también que si la gente no se convertía, llegaría el momento en que Dios, con gran poder y severidad, se presentaría a juzgar a los pecadores y a dar a cada uno su merecido. El séptimo profeta se llama Jonás y es muy conocido. Él fue llevado milagrosamente por Dios en el vientre de un monstruo marino hasta Nínive para que predicara ahí. Esa ciudad se había llenado de crímenes y cosas muy malas. Por eso Jonás les anunció que si no cambiaban su forma de vivir, la ciudad sería destruida. La gente aceptó su mensaje, hizo penitencia y se alejó del pecado. Así, la ciudad se salvó de la destrucción. Pero, amigos, después de un tiempo los ninivitas se volvieron a portar mal. Entonces apareció otro profeta menor llamado Nahum, para decirles que si continuaban así, la ciudad sería destruida. Lamentablemente no le hicieron caso y todo sucedió como él lo dijo. Y con Nahum ya llevamos 8 profetas, solo nos faltan 4. El noveno profeta se llama Habacuc. Vivió en un tiempo en que la situación del pueblo de Israel era muy difícil. Por eso le preguntó a Dios, ¿por qué nos sucede todo esto? Y Dios le respondió diciendo, todo tiene su fin y cada problema tendrá su solución. Habacuc, que escribió la famosa frase, el justo vive por la fe, y repite frecuentemente, ay de los que se dedican a obrar el mal, ay de los que olvidan a Dios, ay de los que consiguen ganancias mal adquiridas, etc. El décimo profeta es Miqueas. Él anunció que Jesús nacería en Belén. El penúltimo profeta es Abdías. Su profecía es como una súplica que las almas humilladas y perseguidas le hacen a Dios para que haga justicia contra sus opresores. Y el último profeta menor es Zacarías. Él animó a las gentes a contribuir a la construcción del templo, diciendo, ¿por qué las tierras no les producen? ¿Por qué los negocios no les prosperan? ¿Por qué no logran ahorrar nada? Es porque mientras ustedes viven en casas bien hechas, el templo de Dios está sin construir. Y Zacarías avisa que quienes ayuden con generosidad a la construcción del templo para Dios recibirán grandes ayudas del cielo. Y para que no se les olvide, amigos, los nombres de los profetas menores son Amós, Oseas, Ageo, Joel, Malaquías, Sofonías, Jonás, Nahum, Habacuc, Miqueas, Abdías y Zacarías. El 8 de noviembre se celebra a San Andrés Avelino, santo napolitano que fue primero un abogado muy famoso y después se hizo sacerdote teatino. El 9 de noviembre se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán y por eso es necesario que conozcas su importancia. Seguramente que habrás escuchado muchas veces la palabra basílica, pero quizás no sabes exactamente qué significa. Sabes, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México hay 2 basílicas, la de Guadalupe en la Villa y la de San José, que está en la calle de Ayuntamiento a 2 cuadras del eje central. También sabes que muy cerca de Ciudad Satélite está el Santuario de la Virgen de los Remedios. Ese santuario, así como el de San Juan de los Lagos o el de Zapopan, son basílicas, pero ¿qué significa eso? La palabra basílica es una palabra que se deriva del griego y significa casa del rey. En la Iglesia Católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos que tienen mayor importancia y fama que los demás. ¿Y por qué son más importantes que los demás? Bueno, porque en esos templos se pueden recibir especiales gracias del Papa, o porque tienen reliquias muy importantes, o porque en ellos se venera alguna imagen muy querida mediante la cual se reciben milagros. Las primeras basílicas católicas comenzaron en Roma y están en Roma. Para dividirlas por sus importancias se llaman basílicas mayores y menores. Solo existen en todo el mundo 4 basílicas mayores y están en Roma. Todas las demás basílicas en cualquier parte del mundo que se encuentren se llaman menores. Solamente se puede llamar basílica a aquellos templos a los cuales el Papa les conceda ese honor especial. En Roma existen 4 basílicas mayores. Las iglesias del mundo que piden que se les una a una de estas basílicas se convierten en algo así como sucursales, y en ellas se puede recibir las mismas bendiciones especiales que en Roma. A esas iglesias sucursales se les llama basílicas menores. La Basílica de Guadalupe es un claro ejemplo de eso. Las 4 basílicas más importantes de Roma, ponga usted atención, son la de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro en el Vaticano, la Basílica de San Pablo, en donde está la tumba de San Pablo fuera de la ciudad, por eso se llama San Pablo extramuros,
la Basílica de Santa María la Mayor, que es la basílica más importante del mundo dedicada a la Virgen María, y finalmente la cuarta basílica es la que se llama San Juan de Letrán. El actual eje central de nuestra ciudad se llamaba así porque en una de sus esquinas, entre Venustiano Carranza y 16 de septiembre, había una capilla a la que acudían quienes habían ido a visitar Roma y los santos lugares. Pero es necesario seguir hablando sobre las 4 basílicas mayores de Roma y preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que sea la más importante de las 4? Si alguno contestó que la de San Pedro, lamento decirles que no le atinaron. Ciertamente la de San Pedro se ha hecho muy famosa, pero la más importante de todas es la de San Juan de Letrán y les vamos a explicar por qué, ¿verdad, Salvador? Así es, la primera basílica que hubo fue la de Letrán en Roma. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al Papa el palacio de Letrán. El Papa Silvestre lo convirtió en templo y lo consagró el 9 de noviembre del año 324. En italiano se llama Laterano. En una ocasión yo me encontré a unas personas cuando vivía en Roma y decían, estamos preguntando y preguntando cómo llegar a la iglesia de San Juan de Letrán y nadie nos dice que la conoce. Es que allá se dice San Giovanni in Laterano. Ya preguntaron de esa manera y llegaron muy prontamente. Pero, ¿por qué es importante esta basílica? Porque hemos dicho, es porque es la primera basílica y la más importante del mundo. Y de hecho, padre, en esta semana se celebra el aniversario de su consagración el día 9 de noviembre. Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica, como ya lo hemos mencionado. Al frente tiene una inscripción que dice, Madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Y bueno, también se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando la volvieron a consagrar en el año 787, un judío golpeó con coraje una imagen del Divino Salvador y, de acuerdo a la tradición, esta imagen milagrosamente derramó sangre. Se le puso el nombre de San Juan porque tiene 2 capillas, una dedicada a San Juan Bautista y otra a San Juan Evangelista. Aunque ahora estamos acostumbrados a ver que el Papa vive en el Vaticano, no siempre ha sido así. Durante casi 1000 años, desde el año 324 hasta el 1309, los papas celebraron la misa en la Basílica de San Juan de Letrán y vivieron en un edificio anexo llamado el Palacio de San Juan de Letrán. En el año 1309, los papas dejaron Italia y se fueron a vivir a Francia, a una población llamada Aviñón, y allí estuvieron durante casi 70 años. Cuando el Papa regresó de Francia, decidió vivir en el actual Vaticano. Pero, amigos, la Basílica de San Juan de Letrán sigue siendo tan importante que después de que un nuevo Papa es electo, tiene que visitar lo más pronto posible esa iglesia. Así es que, amigos, ¿cuándo fue que el Papa comenzó a vivir en el Vaticano? Pues cuando regresó de Francia, llegó a San Juan de Letrán y estaba tan deteriorado por el abandono que había tenido que dijeron, vamos a encontrar nuevos rumbos, y ahí comenzó la historia del Vaticano y cada vez fueron construyendo más y más habitaciones hasta que quedó en cómo lo vemos. Pero la Basílica de San Juan de Letrán sigue estando primorosa después de una maravillosa restauración. El 10 de noviembre se celebra a San León Magno. Se le llama Magno porque hizo grandes obras. Es el pontífice más importante del siglo V. Tuvo que luchar fuertemente contra 2 clases de enemigos: los externos, que querían invadir y destruir a Roma, y los internos, que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías. En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneando a los feroces hunos, de los cuales se decía que donde sus caballos pisaban no volvía a nacer la hierba. Imagínense, amigos. Entonces el Papa San León salió a su encuentro y logró que no entrara en Roma y que no volviera a su tierra de Hungría. Sin embargo, amigos, en el año 455 llegó otro enemigo feroz. Se trataba de Genserico, jefe de los vándalos. Con este no logró San León que no entrara en Roma a saquearla, pero sí obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a sus habitantes. Roma quedó más empobrecida, pero se volvió más espiritual. El 11 de noviembre se celebra a San Martín de Tours, conocido más por San Martín Caballero. Martín significa el batallador. San Martín es uno de los santos más queridos por los franceses y muy popular en todo el mundo. ¿Y dónde nació este santo? No nació ciertamente en Italia, más bien nació en Hungría,
pero sus padres se fueron a vivir a Italia. ¿Por qué? Porque como era hijo de un veterano del ejército, cuando tenía 15 años tenía que seguir la misma actividad que su padre. Así que a esta edad de 15 años ya vestía el uniforme militar romano y por eso se le representa vestido como soldado romano y montado sobre un caballo. Así que si está montado sobre un caballo se le dice caballero. Siempre ha sido recordado por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia. Un día de invierno muy frío se encontró por el camino a un pobre hombre que estaba temblando con este frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en 2 partes su manto y le dio la mitad al pobre. Pero de esto continuaremos hablando al regreso del corte. En tu camino. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de San Martín Caballero. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él le había regalado y oyó que le decía: Martín, hoy me cubriste con tu manto. La gente lo quería tanto que lo nombraron obispo de la ciudad de Tours en Francia. Él fue fundador de las parroquias rurales de Francia. Es interesante mencionar, amigos, que la media capa de San Martín, la que cortó con la espada para dársela al pobre, fue guardada en una urna y se le construyó un pequeño santuario para guardar esa reliquia. La gente le decía en latín a ese fragmento de la capa la capilla, y así la gente comenzó a decir: vamos a orar donde está la capilla. Y de ahí viene el nombre de capilla, que se le da a los pequeños lugares que se hacen para orar. Algo muy interesante, amigos, es que la gente, cuando murió San Martín, decía: yo quiero que siga pasando San Martín como nos visitaba, como lo hacía antes con su caballo, repartiendo grandes bendiciones. Y para invitar a San Martín que pasara espiritualmente, comenzaron a poner una herradura en su casa para indicar que querían que pasara por allí San Martín con su caballo. Y de ahí es donde comenzó a utilizarse la herradura como un signo de bendición y más adelante se convirtió en un signo de buena suerte. Herradura, San Martín, Francia. Hasta aquí el santoral de la semana. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Pregúntale al Padre José. ¿Cuál ha sido la época de mayores apariciones marianas en el mundo? Bueno, miren, no debemos olvidar la importancia de las apariciones de la Virgen María en el Tepeyac en 1531, que enviaron un mensaje para los pueblos indígenas de México y del continente. Fíjense, en el siglo XVI. Sin embargo, con el inicio del siglo XIX, muy recientemente, comenzó una época de apariciones marianas cuya devoción es aprobada por los obispos locales y el Papa. La aprobación de la devoción no significa que se reconozca su aparición. Una cosa es que el Papa apruebe que se le rece a la Virgen como en el nombre de Virgen de Fátima o de Lourdes, y otra cosa es que el Papa esté afirmando que sí se apareció de veras. Es algo totalmente muy distinto. Y en esta etapa de apariciones del siglo XIX te voy a mencionar las más importantes. En 1803, Catalina Labouré, una novicia, una religiosa de 23 años, recibió en París unas manifestaciones especiales que dieron origen a la devoción de la medalla milagrosa. Como Catalina Labouré se negó a dar testimonio, estas nunca fueron reconocidas oficialmente, pero la medalla se difundió por todo el mundo. La medalla milagrosa. En 1846, en otro pueblito de Francia que se llama La Salette, 2 pastores de 11 y 14 años vieron a la Virgen María llorando e invitando a la conversión. Ella les comunicó un secreto. En 1858, en Lourdes, Francia, una adolescente analfabeta de 14 años que se llamaba Bernadette Soubirous, Bernardita la conocen muchos, fue objeto de 18 apariciones. En 1917, en Fátima, Portugal,
3 pastorcitos de 10, 9 y 8 años vieron a la Virgen en 6 ocasiones y recibieron de ella 3 secretos. Todas estas devociones que te estoy mencionando se propagaron rápidamente y los fieles acudieron a los santuarios para venerar a la Virgen María, allá en La Salette, en la Capilla de París, de la Medalla Milagrosa, en Lourdes, en Fátima. Lamentablemente también se propagó por el mundo el afán de tener visiones o apariciones. Todo mundo quería tener contacto con lo sobrenatural y sentirse elegido por la Virgen, a tal grado que entre 1928 y 1975, fíjate, estamos hablando de 50 años, se anunciaron 255 supuestas apariciones en varias partes del mundo. En Italia se habló de 83, en Francia de 30, en Alemania de 20 y en Bélgica de 17, por mencionarte algunas. A partir de 1975, las supuestas apariciones de la Virgen María han aumentado en forma considerable y no es extraño encontrar en cada lugar a personas que afirman haber recibido mensajes y revelaciones especiales, como este sacerdote medio raro que de repente allá en Michoacán dice que se le aparece la Virgen y que le dice que se va a acabar el mundo y que en aquel pueblo le llame la Nueva Jerusalén y que las mujeres vistan de largo y que los hombres de tal forma y que no dejen que entre nadie ni salga nadie del pueblo porque solamente los que vivan ahí se van a salvar. Llegó la fecha, no pasó nada y la gente sigue creyéndole a ese sacerdote que le llaman Papa en la Nueva Jerusalén. Muy interesante, ¿verdad? Que era una visión, que era una aparición, si la Virgen María se podía aparecer, si estamos obligados a creer en todas las apariciones de la Virgen y cosas así. Y hoy nos llega una pregunta que pues tenemos que darle una respuesta mucho más amplia, porque la pregunta es ¿cómo fueron las apariciones en Fátima? Fíjense que les voy a contestar en una forma lo más breve posible, pero les tengo que dar también algunos datos. Todo comenzó el 5 de mayo de 1917, cuando el Papa Benedicto XV, es decir, un papa que se llamó igual, pero como era el número 15 el que le tocaba llevar, pues fue el Papa Benedicto XV en 1917 cuando él invitó a todos los católicos del mundo para que se unieran en oración y así se pudiera obtener la paz por el motivo de la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente, a los 8 días, el 13 de mayo exactamente, la Virgen María respondió con una revelación a 3 humildes pastorcitos. Esto sucedió en un campo llamado Cueva de Iria, en un pueblo de Fátima, Portugal. De ahí viene el nombre de Fátima. La Virgen eligió a 2 niñas y a un niño. Lucía era la mayor, ella tenía 10 años. Francisco tenía 9 años, el único hombre del grupo, y Jacinta, la otra pastorcita, tenía 7 años. 10, 9 y 7 años. Ninguno de ellos era adolescente, ninguno de ellos estaba contaminado con estas ideas que a veces se suelen tener por, digamos, cosas raras que de repente se leen o simplemente rebeldías ante una situación determinada. No, los niños perfectamente limpios. Francisco y Jacinta eran primos de Lucía. Los 3 ayudaban mucho a los pobres y constantemente hacían oración a la Virgen María. La primera aparición, que estamos diciendo fue el 13 de mayo exactamente, se dio al mediodía. Mientras ellos estaban rezando el rosario, vieron que sobre un árbol, esto sucedió fuera de la población, de la ciudad, mientras ellos estaban cuidando ahí un poquito de sus actividades, vieron que en un árbol estaba apareciendo algo muy extraño, pusieron atención y en la parte de ese árbol apareció una señora vestida de blanco. Ellos dicen así, no sabían quién era, pensaron que era una señora, tenía las manos juntas y estaba con el rosario en sus brazos. Ella les dijo que venía del cielo y los felicitó por hacer oración. Después les pidió que regresaran a ese lugar el día 13 de cada mes
y que así lo hicieran durante 6 meses. Así que cuando hablamos de las apariciones de Fátima, no estamos hablando de un solo día o solo un mes, como sucedió aquí con las apariciones de Guadalupe, que se dieron del 9 al 12 de diciembre. Ahí estamos hablando del 13 de mayo y todavía 6 meses más. Y ella les dijo que al final de ese tiempo les diría quién era y qué era lo que quería. Cuando la señora desapareció, Lucía les pidió a sus primos que no dijeran nada, pero evidentemente como los niños son pequeñitos, no saben muchas veces tener un discernimiento, pues al regresar a su casa, Jacinta le contó a sus papás lo que había visto. Ellos fueron a comentarlo con la mamá de Lucía y pues ahí empezó el chisme, que Lucía, ¿qué les estás enseñando a los niños? Que si le estás enseñando a decir mentiras, que si es cierto, que si no. Lo importante es que ellos creyeron que todo había sido un invento de la pequeñita, después se dieron cuenta que no, y de cualquier manera le prohibieron que siguiera inventando este tipo de historias. Al mes siguiente, el 13 de junio, los niños regresaron al lugar. Claro, no le dijeron a sus papás que iban a ese encuentro, simplemente como todos los demás días, fueron a esa zona. Ahí se les apareció la señora y les advirtió que tendrían que sufrir mucho, pero que ella les ayudaría para que no tuvieran miedo. Una advertencia me parece muy fuerte para un niño, porque cuando a un niño tú le dices que se va a enfrentar a una situación difícil, pues generalmente los niños tienen miedo, pero ellos no tuvieron miedo. También les pidió la Virgen en esta segunda aparición del 13 de junio que aprendieran a leer y a escribir, porque en aquel tiempo, pues lamentablemente no se tenía la mentalidad de nuestra época donde todo mundo, especialmente los niños, tiene que ir a la escuela. En aquel tiempo, pues solamente los que tenían muchos recursos o los que en su familia habían aprendido a leer y a escribir, pues se preocupaban porque los pequeñitos también lo hicieran. Y la Virgen, como una verdadera mamá, les dijo: señores, si quieren ustedes ser verdaderamente mis amigos, no tienen que conformarse con rezar. Rezar es muy bonito, pero también hay que tener una formación humana, y por eso les pidió que aprendieran a leer y a escribir. Les pidió también que rezaran el rosario y que hicieran sacrificios por los pecadores. Sobre esto vamos a continuar hablando dentro de un momento. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando la sección Pregúntale al Padre José. En esa ocasión habían seguido a los niños, porque el chisme corrió rápido en el pueblo, unas 70 personas. Y claro, al no poder ver nada, los niños sí veían a la Virgen, pero la gente no veía a nada, pues esta gente se sintió decepcionada y pensaron que los pequeños estaban mintiendo. Solo algunos de estas 70 personas dicen que vieron una nubecilla blanca que salió del árbol, pero fue todo. Durante el mes de junio muchas personas acudieron a ver el lugar de las apariciones, pero también muchos otros se burlaron de los niños y de sus padres. Sucedió exactamente lo que sucede en nuestro tiempo, que de repente dicen en tal lugar se apareció la Virgen, que la Virgen del metro, que se apareció en tal lugar el ángel, y ahí va la gente con curiosidad porque siempre es más el morbo que el deseo de conocer profundamente a Dios. El párroco del lugar se mostró incrédulo cuando la madre de Lucía la llevó con él. Él le tuvo que hacer como cualquier sacerdote lo hubiera hecho, preguntas a la niña para que ella pues mostrara que estaba mintiendo o el sacerdote tuviera algún indicio de que realmente estaba hablando con la verdad. Él estuvo constantemente preguntándole cosas como: ¿estás segura de que esa aparición proviene del cielo y no del demonio? Una pregunta que los sacerdotes hacemos porque el demonio también puede presentarse en formas bellas para engañar a la gente. Es decir, el demonio podía presentarse en forma de una mujer muy bella, en forma de alguien con apariencia de ángel, para hacerle creer que está siguiendo el vidente a Dios o al ángel o a la Virgen, cuando en el fondo está siguiendo a Satanás. Y por esto el sacerdote le decía:
a ver qué te dijo, a ver cómo era, a ver, realmente te está enseñando cosas positivas o cosas negativas. Y bueno, este tipo de preguntas, especialmente la de que si no sería el demonio al que ella estaba viendo, inquietó a la niña y empezó a sentirse muy, muy, muy temerosa. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Pregúntale al Padre José. Amigos, y como ya lo escuchamos en el Santo Oral, el próximo 9 de noviembre celebraremos la consagración de la Catedral del Papa. Y para entender correctamente cuál es la Catedral del Papa, vamos a escuchar este cuento. La Catedral del Papa. Eric el catequista organizó una visita con sus alumnos a la Catedral de México. Cuando los niños llegaron al lugar, se quedaron admirados por el tamaño y la belleza de la construcción. Mientras observaban su fachada y sus altas torres, Eric les dijo: En todas las ciudades importantes hay muchas iglesias, pero solo una de ellas es llamada catedral. ¿Saben por qué? Samir, uno de los niños más curiosos y participativos del grupo, preguntó. ¿Por qué? Eric les explicó. Su nombre viene de la palabra griega cátedra, que significa silla. Y a este edificio se le llama catedral porque en él está la silla o cátedra desde donde el obispo o arzobispo del lugar celebra la misa, preside y enseña como pastor de la comunidad. Catalina, que también era muy curiosa, preguntó. ¿Y las catedrales tienen nombre? Sí, los obispos y la comunidad que las construyen eligen si desean dedicarlas a Cristo, a la Virgen María o a alguno de los santos. En este caso, la Catedral de México está dedicada a la Asunción de la Virgen María. Por eso, se puede ver al centro de la fachada principal la imagen de la Virgen María subiendo a los cielos. Catalina se emocionó y gritó señalando. Sí, ya la vi. Está encima de la puerta central y es muy bonita. Los niños ingresaron a la catedral y seguían admirados por todo lo que veían. Pinturas, esculturas y los órganos monumentales de madera. Entonces Eric les dijo: Muchos no saben que antes de esta catedral hubo una muy pequeñita que tuvo que demolerse para construir la actual. Samir no lo podía creer y dijo: ¿Entonces hubo una primera catedral? Eric le respondió y le dio algunos datos. Sí, hubo una primera catedral, pero duró poco tiempo. Hernán Cortés la mandó construir en 1524, pero no era catedral, porque en ese tiempo no teníamos a un obispo y sin obispo no hay catedral. Solo hasta después de 23 años el Papa mandó un obispo a estas tierras y elevó esa iglesia a la categoría de catedral, pero luego fue demolida en 1625. Samir, que era muy bueno para las matemáticas, intervino inmediatamente y comentó: Si hacemos cuentas, solo duró... A ver, espérenme tantito. Si le restamos 1524 años a 1625, nos quedan 5 menos 4. Y con mucha euforia gritó: ¡Ya lo tengo! La primera catedral solo duró 101 años. El maestro Eric se sintió satisfecho de que su alumno hubiera sacado la cuenta tan rápidamente y continuó: La primera piedra de la actual catedral la colocaron en 1573, el tercer arzobispo de México, don Pedro Moya, y el virrey Martín Enríquez, y después de 94 años se terminó la construcción. Aún faltaban las torres y toda la decoración del interior, pero ya estaba lista para usarse. Por eso se dedicó o consagró el 22 de diciembre de 1667. Después de decir esto, Eric les pidió a sus alumnos que levantaran la mirada hacia una pared porque en lo alto estaba escrita la fecha de la consagración. Después de observar ese detalle, los visitantes visitaron las 14 capillas del interior de la catedral, el coro y la sacristía. Finalmente subieron a lo alto de las torres y conocieron su campanario. Ahí, Eric les mostró las 30 enormes campanas y les dijo:
La mayor de todas se llama Santa María de Guadalupe y pesa 13 toneladas. Mientras los niños observaban las ciudades de las alturas y la campana que bendijo el Papa Juan Pablo II, Samir pensó en el Papa y le preguntó a Eric: Usted nos dijo que todos los obispos o arzobispos tienen su catedral, pero yo tengo una duda. ¿También el Papa tiene su catedral? Eric le respondió claramente: Por supuesto que sí. Aunque el Papa es el pastor de la Iglesia de todo el mundo, también es el obispo de Roma, y como obispo de Roma, necesita tener una catedral. Catalina se apresuró a opinar: Me imagino que su catedral es la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Porque ahí lo vemos muchas veces por televisión. Eric aprovechó la curiosidad de los niños para enseñarles la importancia de la catedral del Papa y les dijo: La Basílica de San Pedro es muy bonita y es utilizada por el Papa en muchas ocasiones, porque es muy grande y su enorme plaza sirve para las ocasiones en que acuden miles de fieles y peregrinos, pero esa no es la catedral del Papa. Samir exclamó sorprendido: ¿De verdad? Aunque no lo crean, la Basílica de San Pedro no siempre fue usada por el Papa, porque él no vivía en el Vaticano, sino dentro de la ciudad de Roma. Entonces, ¿cuál es la catedral del Papa? Eric respondió: La catedral del Papa se construyó hace muchísimo tiempo, en unos terrenos que le donó una familia romana. La familia se apellidaba Letrán. Por eso los romanos le llamaban a los terrenos lateranos o lateranenses. En español se dice de Letrán. Samir preguntó: ¿Y fue dedicada a Cristo, a la Virgen María o a algún santo? Primero la dedicaron a Cristo Salvador y después a San Juan Bautista. Por eso se le llama Basílica Catedral de San Juan de Letrán. Y por ser la catedral del Papa, es la iglesia más importante de todo el mundo. En su fachada tiene una inscripción que dice: Esta es la iglesia madre y cabeza de todas las iglesias. ¿En qué tiempo fue construida? Hace más de 1700 años. Se construyó con la ayuda del emperador Constantino después de que el Imperio Romano terminó de perseguir a los cristianos. A un lado de esa basílica catedral vivió cientos de años el Papa, hasta que su casa se deterioró mucho y decidió irse a vivir al Vaticano. Esto fue hacia el año 1400. Así que fueron casi 1000 años los que vivió el Papa en ese lugar, a un lado de su catedral de San Juan de Letrán. Sí que fueron muchos años. ¿Y qué pasó con esa catedral de San Juan de Letrán? ¿Se destruyó para siempre? Afortunadamente no. Aunque es una iglesia muy antigua, en años posteriores se restauró y embelleció junto con el antiguo palacio o casa del Papa. Es un conjunto bellísimo. Y a un costado está el bautisterio, donde bautizaron al emperador Constantino. Luego Eric continuó: Y la historia recuerda el día en que se dedicó o consagró. Fue el día 9 de noviembre. Por eso todos los años, en todo el mundo, el 9 de noviembre, se festeja la dedicación de la Catedral del Papa. Y ese día se nos recuerda la importancia de escuchar las enseñanzas del sucesor de San Pedro, el Papa, y ponerlas en práctica, porque él es la cabeza visible de la iglesia. Entonces Samir concluyó: Eso me parece muy importante porque de nada servirían las catedrales si no escuchamos a quien ocupa la cátedra. Mis compañeros y yo estamos muy agradecidos de que nos haya traído a visitar la cátedra y la catedral de nuestro obispo, pero también de que nos haya enseñado que el Papa tiene una catedral y se llama la Basílica de San Juan de Letrán. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa. Quiero mandar un saludo a todos los comerciantes porque en estos días estarán celebrando a su santo patrono y les doy el contacto de la parroquia para que tengan información sobre este extracto de agave que me ha salvado la vida y que a mucha gente le ha ayudado en procesos de cáncer, de problemas digestivos, colitis, gastritis, etc. Teléfonos de la parroquia 5555 667744 5555 667744 y también 55-5705-5939 55-5705-5939. Si no han probado este extracto de agave Mimex, que no es una miel de maguey, tengo que aclarar
que tampoco es una bebida alcohólica, sino un extracto de savia de agave que ayuda muchísimo porque tiene inulina, que ayuda a una muy buena digestión, que tiene flavonoides para una buena circulación, que tiene también sustancias anticancerígenas y muchas cosas más. Llamen, pregunten por la información y consúmanlo, porque como no es un medicamento, lo pueden consumir niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, personas embarazadas y también personas que están siguiendo algún tratamiento médico. Sin dejar el tratamiento, este alimento les puede dar una magnífica ayuda. Gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga.